Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a una semana justamente de la consulta popular y referéndum. Hay algunos elementos que a esta hora provocan interés, atención y que pueden estar generando cambio en la decisión de los ciudadanos. Vamos a dar paso a Belén para que nos diga el tema de este programa y enseguida presento a nuestros invitados. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Hoy en la mesa de Hora 25 abordaremos la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Esta iniciativa fue anunciada por Daniel Noboa a lo largo de su campaña como candidato a la presidencia y tuvo algunos cambios desde su concepción inicial. Nosotros les hemos preparado un reportaje de cómo ha sido el camino de esta consulta popular y en esta ocasión será una consulta para medir el nivel de popularidad y aceptación del primer mandatario, o los ecuatorianos estamos listos para acudir a las urnas y votar de manera informada. Vamos a ver. En un gobierno de 17 meses debemos atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Reducir la violencia, la desocupación juvenil y la generación de empleo. En 17 meses hay que tomar acciones concretas y ser eficiente y rápido. Por eso, elegí la opción de una consulta popular en los primeros 100 días y no una asamblea constituyente que se demoraría una eternidad. La consulta popular en 100 días nos da resultados. Así, Daniel Noboa, previo a convertirse en el primer mandatario de la nación, anunciaba ya sus intenciones de llevar a cabo una consulta popular. Los temas parecía tenerlos claros. Sin embargo, una vez en el gobierno, fueron semanas de inquietud sin conocer el contenido de las preguntas que plantearía. A finales de esta semana ya debemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo revise, lo apruebe, pasa al CNE, después el CNE toma los tiempos pertinentes y ya a principios de marzo estaría la consulta. Formas a la función judicial, el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos, ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y también en las Fuerzas Armadas. Fue apenas la noche del 2 de marzo cuando el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional 11 preguntas, cuyo principal objetivo giraba en torno a la seguridad. Sin embargo, ese paquete recibió fuertes críticas desde varios sectores. Se cuestionó el costo de una consulta que, a decir de muchos, era inútil e inoficiosa. No importa qué conteste la gente, el presidente igual puede presentar los proyectos de ley. Me parece que fue una novatada impresionante. Esos cuestionamientos hicieron que 5 días después el gobierno presente un nuevo paquete de preguntas. En esta ocasión fueron 9. Esa crítica de que habían preguntas sin sustento, que no eran fuertes, creo que con este segundo envío quedan invalidadas. Finalmente, esta indecisión obligó a la Corte Constitucional a tratar por separadas las preguntas. Fueron en total 3 jueces los que tuvieron en sus manos la decisión de definir la constitucionalidad y la vía de las interrogantes. El 26 de enero, los altos magistrados dieron paso a 10 de las 20 preguntas que había planteado el presidente Noboa, y a ellas se sumó una de reforma parcial que había sido impulsada por el expresidente Guillermo Lasso y aprobada por la Asamblea Nacional. El primer mandatario convocó a las elecciones. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Pero aquí, un nuevo tropezón. El Consejo Nacional Electoral denunció la falta de recursos y puso a pender de un hilo la realización del proceso electoral. Han tomado ustedes 10 millones de dólares de sueldos de funcionarios del CNE así es, para prestar a la organización del proceso electoral. Así es la colaboración del Consejo Electoral. La Madre Teresa de Calcuta. Sí. Es la situación económica del país complicada que está. Por patriotas y sacar adelante el proceso. Así es, porque este momento, finanzas no tiene dinero. Este proceso electoral se está organizando al fío. Prácticamente. Estamos en una situación complicada del país. Aunque al fío, el proceso siguió su curso. Y hoy estamos ya a 7 días de acudir a las urnas para pronunciarnos sobre 11 interrogantes que van desde seguridad, arbitraje internacional e incluso trabajo por horas. Pero esta consulta está destinada a ser solo un instrumento para medir la popularidad del presidente, ¿o en realidad los ecuatorianos estamos preparados para votar de manera informada? Bien, nuestros invitados esta noche en el estudio principal de Teleamazonas. Gracias a Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular. Saludo a Juan Cubi, activista político, articulista.
Nos acompaña también Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Y claro, los temas políticos tienen una serie de ingredientes, de elementos que hacen que en un momento tengamos una posición, en otro momento cambiamos esa posición. Lo de México, Juan, ¿cuánto pesa en las definiciones de la próxima semana? Gracias, Andrés, por el espacio. A ver, la pregunta que nos estamos haciendo los ecuatorianos es ¿por qué dos países democráticos, uno de los cuales tiene un peso importante en el contexto global, llegan al extremo de romper relaciones peleándose la custodia de un personaje tan siniestro y tan desprestigiado como Jorge Glass? ¿Qué hay detrás de ese enfrentamiento? ¿Qué importancia tiene el señor Glass para el gobierno ecuatoriano o para el gobierno mexicano? Porque hay cosas que no se explican. La cantidad de barbaridades que se han cometido como una especie de cascada de meteduras de pata no se explicaría desde un punto de vista ni diplomático ni político. Ahora bien, yo pensé que en esta semana, luego de los incidentes con México, íbamos a tener una información un poquito más precisa sobre el impacto de ese conflicto en la consulta popular. Lamento decir, he revisado 3 encuestas de 3 encuestadoras distintas y la verdad es que hay una información demasiado disímil, demasiado diferente como para poder tener información cierta. Y no quiero yo acoger una de las encuestadoras, vayan a decir que me están pagando, de manera que prefiero no recurrir a esa información. Lo único que sí habría una tendencia en estas 3 encuestas es que las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional podría estar perdiendo la consulta el gobierno. Se ve una tendencia a que el no se vaya fortaleciendo en esas 2 preguntas en particular. Ok, Natasha, ¿qué ocurre con las relaciones con México y la consulta? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches a todas las personas que nos miran. Primero, el asalto a la Embajada de México se produce en un escenario en el que el presidente Noboa está preocupado por el crecimiento del no en la consulta popular en 2 preguntas principalmente. La una que tiene que ver con el arbitraje internacional y la segunda, el trabajo por horas. El descenso en su popularidad y la reelección para el 2025. Es necesario decir que es un acto repudiable, violatorio de convenios internacionales, lo que ha provocado una condena a nuestro país a nivel internacional. El señor Glass... Pero AMLO no provocó eso. Perdón, el presidente AMLO lo provocó eso. El señor Glass es un delincuente común, un corrupto, que tiene 2 sentencias que debe pagar. Nunca debió haber salido de la cárcel. El asilo político se entrega a perseguidos políticos, no a delincuentes. Por lo tanto, la decisión del presidente de México es equivocada, pero eso de ninguna manera justifica el asalto por parte del presidente Noboa hacia la Embajada de México. Ok, gracias ahí, Natasha. Ok, quería agregar algo. Y vale la pena 2 elementos finales. El uno, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a nuestros migrantes, a los estudiantes que se encuentran en México, a los empresarios que tienen relaciones comerciales con ese país? Y la otra, al señor viceministro. ¿Cómo entender que el 17 de diciembre ingresa a la Embajada mexicana el señor Glass? 2 días después, en contubernio con el correísmo, aprueban la reforma tributaria con la que se les perdona a los grandes empresarios 2.400 millones de dólares, incluida la familia del señor Noboa. Gracias. Por favor, señor viceministro. A ver, todos los hechos políticos influyen en las decisiones políticas, especialmente en la que tendremos la próxima semana, el próximo domingo, en donde los ecuatorianos estamos llamados a pronunciarnos sobre 11 preguntas que son de vital importancia para continuar esta lucha que ha iniciado el gobierno contra la delincuencia, contra la corrupción y, por supuesto, contra la falta de empleo y la economía caída que se heredó. Esa es la salida de esta consulta y todos aquellos hechos, incluyendo el de México, creo que hubieran impactado, especialmente si por segunda vez alguien se fugaba,
sin el salvoconducto ecuatoriano como sucedió el año pasado. El Estado tomó una decisión dura, complicada, que esperemos se resuelva en el ámbito internacional. ¿Qué pasaba si se fugaba Jorge Glass? ¿Qué estábamos hablando en este momento? Bueno, sin duda habría habido una desconfianza en el Estado, en el gobierno, en el país, de que se le pasan todos por encima. El presidente tomó una decisión, el gobierno tomó una decisión, como digo, compleja, delicada. Gobernar no es solo tomar las decisiones felices y bonitas, sino especialmente las más difíciles, y por eso esperamos que el conflicto internacional que se generó a raíz de eso, y por supuesto a raíz del primer paso que dio México, se solucione lo antes posible. ¿No había otra alternativa? No había otra alternativa, así es. Juan, rápidamente y después Natasha, terminamos México. Creo que no es una decisión difícil la que tomó el gobierno ecuatoriano, es una decisión descabellada, es una violación flagrante al derecho internacional, a la historia del asilo, a las condiciones de convivencia entre estados, es así. Y yo quiero decir que, por un lado, el precedente que siente el Ecuador es gravísimo, porque daría la impresión de que se estaría dando carta blanca o un mal ejemplo para que eso hagan otros gobiernos. Pero el ejemplo del gobierno de México también es fatal, porque lo que está diciendo con esa decisión del asilo a Glass es que mañana cualquier gobernante, cualquier funcionario público que se roba los fondos del Estado puede declararse perseguido político y asilarse en cualquier embajada. Y eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Ahora bien, hay versiones que hablan de que supuestamente el conflicto con México fue planificado como una estrategia electoral. Yo creo que a menos que Agatha Christie esté detrás de este incidente, una mente así brillante que arme una trama perfecta, creo que no estamos en ese extremo. Me parece que lo que sí ocurrió es que el gobierno del Ecuador, viendo la situación, se quiso aprovechar y provocó este desacierto, este desafuero de tomarse la embajada a ver si eso le daba réditos electorales. Lamentablemente creo que vamos a tener que esperar al próximo domingo 21 y luego de la consulta y los resultados habrá que hacer un análisis si esa decisión equivocada le sirvió de algo al gobierno. No obstante, así en el supuesto no consentido de que le sirviera de algo, el costo es catastrófico para el país. Pero es lamentable que una persona, finalmente eso es lo que ocurre, que además de estar sentenciada, sea la causa de una situación así. Por eso es que yo insisto, ¿qué tiene el señor Glass de importante para que haya llegado a esos extremos? Dos países democráticos que además tienen un historial de relaciones excelentes, y no solo de los estados, de los pueblos. Yo digo, a ver, ¿nos vamos a pelear nosotros con los mexicanos? 100 años viendo cine mexicano, oyendo música mexicana, viendo telenovelas mexicanas. Tenemos al señor Chapulín Colorado, Julio Jaramillo, Alex Aguinaga, Yervita Estupiñán, Bolívar Echeverría, o sea, personajes que tienen una veneración en el campo deportivo, artístico, académico en México. ¿Vamos a pelearnos esos dos pueblos que tenemos tanto en común? Por favor. Que existan políticos y gobernantes irresponsables, eso es otra cosa. Rapidito, Natasha, para ir a las preguntas. El problema no es entre los pueblos de México y del Ecuador, sino entre dos gobiernos, que de paso los dos atraviesan elecciones en cada uno de los países y están utilizando este conflicto sin importarles las consecuencias para sus pueblos. Y en relación a la consulta popular, es necesario establecer que también es parte esta consulta popular de la estrategia del gobierno de Noboa para su reelección. Esta consulta no va a resolver los problemas de inseguridad, tampoco va a generar fuentes de empleo. De las 11 preguntas de la consulta popular, la mayoría tienen que regresar a la Asamblea Nacional y la cereza del pastel son las dos preguntas, la una que viola la soberanía y la otra precariza las condiciones de trabajo. Y termino con esto. Pero adicionalmente existe un manejo inmoral y perverso en el discurso del presidente al pretender vincular a quienes establecemos el no en la consulta popular con acción de grupos delincuenciales y narcoterroristas con la finalidad de desacreditar a quienes no estamos de acuerdo con una consulta que no resuelve la inseguridad y que más bien en el país se ha quintuplicado en los últimos meses. Vamos a ir entonces a las preguntas. Hemos cogido 3 de las 11. Vamos entonces con Belén sobre el tema extradición.
Ahora revisemos 3 de las 11 preguntas de esta consulta popular y referéndum. Empecemos por una de las que ha sido más debatida. La pregunta que se ubica en el casillero B señala: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 17? Conozcamos las opiniones de nuestros invitados al respecto. ¿Por qué insistir en la extradición? Porque la extradición es un arma importantísima en la lucha contra los delincuentes, especialmente contra los delincuentes más pesados y peligrosos que han hecho en los últimos años sus guaridas, las cárceles y sus centros de operaciones. Entonces la extradición bien planteada, no como la planteó el gobierno anterior, que estaba solo circunscrita a cierto tipo de delitos. Esta es una extradición amplia que va a permitir precisamente eso, liberar las cárceles de aquellos más peligrosos, de los peores delincuentes que lamentablemente hacen de las suyas cuando están dentro y fuera de la cárcel. ¿Es una demostración de una derrota frente a la inoperancia de la justicia? En absoluto. La extradición es una institución que está durante muchísimo tiempo en el mundo. De hecho, la extradición de ecuatorianos es la que está prohibida, pero el Ecuador sí puede, a su vez, traer a delincuentes y los quiere procesar acá. Así que es simplemente quitar esta novelería de que no se puede enviar delincuentes peligrosos ecuatorianos al exterior a que paguen sus penas en otras cárceles. Extradición, Juan Cubi. A ver, el tema del narcotráfico es como el famoso mito griego, la metáfora de la hidra, ese monstruo que tenía muchas cabezas. Se le cortaba una cabeza y le crecían 2 o 3 más. Ese es el gran problema del narcotráfico. Se encarcela, se elimina o se extradita a un capo y aparecen 2 o 3 capos más. Eso es lo que ha provocado en la práctica, no solamente en el Ecuador, en México, en Colombia, es la multiplicación de las bandas criminales, de los carteles, de los grupos irregulares. ¿Por qué razón? Porque si se quiere eliminar al monstruo, hay que eliminarlo enteramente, no por partes. El problema es el tema es el siguiente. Las partes hacen el todo, pues. Pero es que si cortas una cabeza y crecen 2 o 3 más, no estás resolviendo el problema. El tema es cómo va a ser el Estado ecuatoriano para definir una estrategia que le permita combatir el problema del crimen organizado y en general del narcotráfico. Eso no lo puede hacer el Estado ecuatoriano solo. Tiene que haber una respuesta global frente a un problema que prácticamente está copando ya no solamente la economía, la política del planeta. Ahora bien, ¿qué está planteando el presidente Noboa frente a esa amenaza? Habría que decir, ese es el tema de fondo, porque la extradición no va a resolver, la militarización estamos viendo que tampoco resuelve ese problema. Mientras no existan otro tipo de políticas estratégicas que puedan ir reduciendo cada vez más el tema de la seducción, del atractivo que tiene el delito, el narcotráfico para una cantidad de la población, eso no se va a resolver. Y aquí también México está presente. Absolutamente. Según últimas estimaciones, el 35% del territorio mexicano está controlado por el narcotráfico. O sea que estamos hablando ya de un fenómeno complicadísimo. Y esos carteles probablemente son los que tienen están sus operando aquí. Por eso no es casual que este conflicto entre Ecuador y México sea en 2 países que están totalmente permeados por el narcotráfico. Eso hay que ponerle atención. Ok, Natasha, extradición, por favor. Los ecuatorianos queremos paz, que se terminen las extorsiones, los secuestros, los robos. Queremos que nuestros hijos, que nuestras familias estén tranquilos en las calles, en sus trabajos, en sus escuelas. La extradición no afecta las causas que generan la inseguridad. Pero además, viceministro, yo le pido que no mientan, al igual que el presidente Noboa, porque no se trata que van a salir los presos más peligrosos de la cárcel en un avión, en un barco y les vamos a mandar a Estados Unidos, no. Para que exista extradición, primero debe existir el pedido de ese país. Y, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la justicia es sumamente pragmática en los delitos de cuello blanco. Ellos, si piden extradición, si colaboran con las investigaciones, incautan los bienes, dan penas bajas, en muchas ocasiones ni siquiera van a la cárcel y muchas veces quienes han sido extraditados regresan a sus países de origen. Pero por otro lado, Colombia y México tienen el mecanismo de extradición.
no han disminuido ni la inseguridad ni el narcotráfico. Más de 200 personas se encuentran en Estados Unidos y los problemas continúan. Y cierro con este elemento porque me parece que es importante. Yo sí les pregunto, ¿tan preocupados están por la seguridad de los ecuatorianos? ¿Qué pasó con el señor Fito? ¿Qué pasó con el señor Colompico? Ni un capo de la mafia detenido en este país. Continúa la inseguridad y los ciudadanos en la incertidumbre. Y para cerrar, la pregunta es lo que se debe hacer. Y es fundamental en este momento combatir integralmente el mercado ilícito. Más de 5.000 millones en lavado. 2. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en la frontera norte? 35 puntos por donde ingresa la droga. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en la frontera sur por donde ingresan las armas? ¿Cuándo inicia la depuración de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la policía? Y finalmente, si no se invierte en lo social, no se va a resolver los problemas de la inseguridad. Y yo sí les pregunto, ¿por qué priorizan el pago de la deuda externa y no la educación? Rápidamente, Esteban, por favor. Hay que entender que en Colombia, cuando se discutía justamente la extradición, hubo una arremetida de los grandes capos y los carteles justamente por el temor a ser extraditados a los Estados Unidos. Si no hay pedidos de extradición en este momento en el Ecuador es justamente porque está prohibida la extradición. Estoy seguro que cuando esté permitida, si esa pregunta tiene un respaldo el próximo domingo, habrán pedidos de extradición de personas que cometen delitos transnacionales, especialmente relacionados con la trata de personas y con el narcotráfico. Así que eso es lo que se propone, es un cambio estructural fundamental, necesario, aparte, por supuesto, de toda la lucha que se está dando en todos los niveles contra la inseguridad y contra el narcotráfico. A pocos minutos de este programa, antes fue desmantelado un laboratorio que producía en la frontera en Esmeraldas de 10 a 15 toneladas semanales de droga. Acordémonos que en la última incautación en Vinces, 20 toneladas valían $500 millones en Europa. Es decir, tenemos que luchar en todos los niveles y la extradición es la lucha más alta que se puede generar contra las cabezas. Listo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos y tratamos otras de las preguntas de la consulta popular. Hora 25. Llega gracias a... La pregunta que se ubica en el casillero D dice: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Bien, este es un tema que lo ponemos sobre la mesa para la discusión. Natasha, empecemos con usted. ¿Qué apreciación tiene sobre esta pregunta? El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, establece o llamó al sistema de arbitrajes como terrorismo de litigios. Es muy simple. Con esta pregunta se pretende regresar al pasado para someter al Ecuador a los intereses de las empresas transnacionales, dejando de lado los intereses, los derechos del Ecuador, los derechos ambientales, los derechos humanos y priorizando los intereses de las transnacionales, principalmente Chevron Texaco, Perenco, Petrobras, entre otras. Pero si queremos traer inversiones, Natasha. De ninguna manera. En el tema de las inversiones es clarísimo una investigación realizada por la Comisión Independiente de Auditorías de los Arbitrajes Internacionales. La inversión de las empresas extranjeras en nuestro país representa el 0.76%. Porque no tienen estas garantías, estas seguridades. De ninguna manera tienen seguridades. La Constitución de nuestro país es clara. Son iguales ante la ley los nacionales y los extranjeros, pero adicionalmente tiene prioridad el empresario nacional a el empresario extranjero. Pero es indignante, estimado Andrés. ¿Cuánto hemos perdido? Sin que gane aún la consulta popular, en el presupuesto para el año 2024 ya se establece el pago de arbitrajes internacionales por $2.425 millones. Existen aproximadamente en este proceso 34 demandas pendientes
que si el Ecuador llega a perder, tendríamos que pagar un costo aproximado de 57.000 millones de dólares, más de lo que en un año tenemos como presupuesto del Ecuador, para lo cual el Estado ecuatoriano, para pagar a estas empresas transnacionales, tendrá que adquirir deuda externa y cumplir con estos elementos. Gracias, Natasha. Juan. El gran problema del arbitraje internacional es que lamentablemente en un país pequeño, sin mucho peso en las relaciones internacionales, siempre la balanza se inclina por las grandes transnacionales, las corporaciones o las transnacionales de otros países. Y eso se lo ha visto en la práctica. Es decir, el Ecuador, la mayoría de los conflictos que han sido sometidos a laudos internacionales los ha perdido. ¿Sí? Casos tenemos, el más grave es del occidental, ¿no? Que luego de una pelea de varios años, que en principio se suponía que el Estado tenía la razón, terminó inclinándose el laudo en favor de esa empresa. Tenemos también el caso de la Texaco. ¿Por qué razón? Porque en la lógica global, Andrés, en la lógica global, los arbitrajes sí tienden a favorecer la lógica del capitalismo, ¿sí? Es decir, son arbitrajes para que esa inversión se recupere, tenga ganancias. Entonces siempre están priorizando en los laudos esa tendencia, esa inclinación a favorecer el funcionamiento del capitalismo. Entonces resulta que en el Ecuador, cuando vienen los litigios, dicen, bueno, en último caso el Estado tendrá que perder. Bueno, pero con arbitraje o sin arbitraje perdemos la pelea. Lo que pasa es que si nosotros ponemos ciertas condiciones como Estado, como por ejemplo las normas constitucionales, es más factible ponerles condiciones, decirle muy bien, ustedes vienen, invierten, dejan tanto, tienen que devolver tanto, tienen que cumplir estándares ambientales, tienen que cumplir estándares laborales y no pueden ir a un arbitraje internacional para obviar esas obligaciones. Ese es el gran problema. Usualmente, si tú revisas los contratos con las empresas, no solamente estamos hablando de empresas europeas, norteamericanas, las mismas chinas, resulta que el momento de aplicar las condiciones o las exigencias evaden, se hacen los locos con el tema de por ejemplo, de los estándares ambientales y laborales, no respetan y resulta que al final el Estado tiene que decir, bueno, o yo me quedo sin esa inversión o simplemente me hago de oídos sordos. Pues es mejor que no vengan. No, que vengan en otras condiciones. Y que nadie esté en contra de la inversión extranjera, pero tiene que estar en condiciones que favorezcan al país. Votar sí en la pregunta del arbitraje internacional es votar sí por la posibilidad de más inversión extranjera en el país. Fue una verdadera novelería prohibir el arbitraje internacional en la Constitución del 2008, porque las inversiones que se han hecho desde el 2008 tampoco están asentadas en este momento en la justicia ecuatoriana. Buscan sedes regionales, especialmente la de Santiago de Chile, pero nadie quiere someterse a la justicia ecuatoriana y menos aún con todos los casos que se destapan semana a semana sobre la corrupción. ¿Por qué entonces el arbitraje es una salida? Porque implica inversión que entra al país y que tiene la seguridad jurídica de permanecer en el tiempo y que se respeten las condiciones con las que llegó. Y no nos imaginemos en los grandes arbitrajes, en donde además no nos ha ido mal. De los 50 procesos, más o menos, que el Ecuador ha conocido, 26 todavía siguen pendientes. Y el resto fueron resueltos en partes iguales, a favor del Estado, a favor de los inversionistas, y otros de otra manera más amigable también fueron resueltos. Entonces es una oportunidad para el país de insertarse en el mundo y buscar inversión que no ha venido hasta ahora. ¿Y por qué está en el presupuesto ese valor? Bueno, porque son obligaciones de gobiernos irresponsables en el pasado. De arbitrajes que hemos perdido. Por supuesto, sobre todo en temas petroleros y mineros, de, digamos, litigios pendientes. También esto no es, se tiene que presupuestar, pero siempre hay posibilidades de negociación o de prorratear ciertos pagos. Pero es producto también de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores que no sabían que tenían que respetar cláusulas arbitrales, que no sabían que tenían que respetar contratos firmados y que a veces por razones políticas tumban las cosas y luego tienen que pagar los ecuatorianos y los gobiernos más posteriormente. Que políticas, por razones ideológicas. En muchos casos razones ideológicas, así es. Qué responsables con el arbitraje internacional y qué irresponsables con la vida de los ecuatorianos. 2.450 millones de dólares para arbitraje internacional. De compromisos anteriores, dice el ministro. No le transfieren 1.400 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Viceministro, no hay medicinas, no hay médicos especialistas
especialistas. Nos estamos muriendo los ciudadanos porque el sistema de salud está colapsado. 68 instituciones educativas tomadas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, y no declaran la educación en emergencia. Y entonces, estos son los problemas. Pero además, no mienta, viceministro, al igual que el presidente Noboa. De cada 10 casos de arbitraje internacional, 7 han sido en contra del Ecuador. Gracias, Natas. Vamos, viceministro. No sé si quiere responder. Bueno, ¿cómo responder a una oposición ideológica a todo lo que signifique más inversión, más dinamismo en el país? Si uno sigue con las categorías mentales de los años 40, de los años 50, va a seguir en el subdesarrollo que hemos seguido en el país. Y veamos la causa de la falta de inversión en el Ecuador. Tradicionalmente, menos que Haití. Andrés, menos que Haití. ¿Cómo cambiamos esa realidad? Modernizándonos, estando en el mundo más de lo que estamos ahora, peleando contra los malos, encerrándoles a los malos, extraditándoles a los malos y, por supuesto, dando las mejores condiciones para que los ecuatorianos quieran invertir y meter su plata acá y no llevar a Miami, y los extranjeros también quieran invertir acá. Ok, Juan, rápidamente terminamos esto. Vamos a la hora de trabajo. Aquí hay que entender una cosa. Si es que existiera una posición soberana de defensa del interés nacional, inclusive de las empresas nacionales, otro sería el cantar. El tema de estos arbitrajes es lo mismo que ocurre con los tratados de libre comercio, es decir, se le confiere a una instancia internacional una serie de prebendas, de preferencias en contra de las posibilidades del Estado, inclusive de pelear en ciertos litigios. ¿Qué termina haciendo eso? Que el inversor viene, según lo que dice el viceministro, es necesario, viene y dice, sí, pero yo invierto en estas condiciones y no me voy a otro lado. Y tampoco es que se trata de ceder soberanía, de ceder intereses nacionales para favorecerles. El caso de los tratados de libre comercio es gravísimo, porque se le confiere a las empresas extranjeras una cualidad o una ventaja jurídica para poder invertir en igualdad de condiciones que las empresas internas, que son infinitamente más pequeñas y que tienen menos capacidad de disputarse esos mercados. Ok, vamos a ir a un corte, tenemos que ir a la publicidad y volvemos con una de las preguntas más conflictivas o polémicas, la hora de trabajo. La última pregunta de análisis de esta noche se ubica en el casillero E y dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sin duda, como habíamos señalado, es una pregunta polémica, controversial. Juan, hay que incorporar al trabajo a 6 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. ¿Cómo hacemos? A ver, ahí tienes 2 problemas con esa pregunta. La una es que nosotros en el Ecuador tenemos una cultura empresarial que irrespeta las leyes, históricamente. Patronos que esperan que el trabajador llegue a los 19 años para despedirle y no pagarle la jubilación. Incumplimiento con las obligaciones con el IES. Incumplimiento con otras tributaciones que son responsabilidad de las empresas. ¿Qué les hace pensar a los ecuatorianos que con esta pregunta van los empresarios a cumplir a cabalidad las normas o los principios que se establezcan en esa normativa? No. El tema es que nosotros seguimos pensando en el empleo, no en los ingresos. ¿De qué le sirve a una persona en este país tener un empleo mal pagado? De nada. La gente migra no porque tiene empleo en los Estados Unidos, porque tiene ingresos, porque sea como sea, haciendo un trabajo ilegal, genera ingresos que le permiten ahorrar, enviar a su familia y tener mejores condiciones de vida. Pero, la clave es esa. Pero si el señor que está vendiendo mandarinas, limones en la esquina, tiene la posibilidad de tener un sueldo, seguridad social, beneficios, en fin, va a estar en mejores condiciones. Es que si no existe una reactivación de la economía que implique que va a haber una oferta de empleo bien pagado, no le va a servir de nada. El señor va a seguir en la esquina. No, el señor, ¿para qué se va a meter en eso si puede, si ya está acostumbrado, si tiene estrategias de supervivencia? El tema es cómo se plantea, señores, vamos a hacer un sistema en el cual el empleo implique ingresos suficientes para tener una vida digna. Eso es complicado, no es fácil, pero no, el trabajo por horas no va a resolver el problema del desempleo, para nada. Esteban.
Esta pregunta, de ser aprobada el próximo domingo, va a constituir una modernización, por fin, del sistema laboral ecuatoriano, luego de casi 80 a 90 años de seguir en las mismas estructuras que nos tienen como estamos ahora. ¿Qué significa el trabajo por horas? No significa precarización, no significa terciarización, no significa tampoco irrespeto a los derechos sociales, pero ¿qué significa? Oportunidades por primera vez para muchísimos jóvenes, para muchas personas desempleadas, para esos 6 millones de ecuatorianos que están, como se dice vulgarmente, cachueleando en el país, de tener un empleo formal, de ingresar a una empresa, de tener ingresos y, por supuesto, tener sustento para sus familias. ¿Eso es lo que se plantea? Sí ayuda esto a incorporar al y por eso trabajo. La pregunta dice por primera vez, para que tampoco haya sustitución de contratos, como tal vez se podría pensar. Y esto significaría algo que existe en los Estados Unidos, en todas las economías desarrolladas, sabiendo además que ya todo cambió. Yo soy parte de una nueva generación, por ejemplo, que ya no ve como sus padres o sus abuelos 30 años en un mismo lugar laboral. Vea usted las visas nómadas, cómo se dan en todo el mundo. El Ecuador necesita atraer también ese tipo de personas. Así que ese es el reto y por eso esta pregunta que enfrenta una discusión ideológica más entendible, se puede decir, es una gran oportunidad para los ecuatorianos. Es una gran oportunidad para los ecuatorianos. Con el contrato por horas se va a implementar en nuestro país la esclavitud moderna. El presidente Daniel Noboa en la campaña electoral dijo: no podemos tocar la parte laboral porque es regresión de derechos. Por más que sigan hablando del trabajo por horas, es regresión de derechos. Ya de presidente de la República plantea implementar el trabajo por horas. ¿A quién le creemos? El contrato por horas no es nuevo, ya se aplicó y no generó más fuentes de empleo. Gustavo Noboa lo aplicó y lo introdujo en el año 2000 y el costo de la hora estimado, Andrés, era de 50 centavos. Luego, con el gobierno de Lucio Gutiérrez, los contratos existentes, el 70% eran con la modalidad de trabajo por horas. Con esta famosa pregunta de la consulta popular, porque la trampa está en los anexos, hay dos cosas que nos plantean. La una, el trabajo por horas no constituirá formas de precarización laboral. Absurdo. ¿Por qué razón? Se eliminan los derechos adquiridos. No van a tener los jóvenes estabilidad laboral. Perdón, ¿pero qué derechos adquiridos tiene un joven que no ha tenido trabajo? Cuando ingresa a trabajar y tiene un contrato a plazo indefinido. Ah, claro. Por supuesto. Pero si no tiene... Pero al momento que ingresa en esta modalidad, no va a tener ningún derecho, no va a tener estabilidad laboral, no va a tener seguridad social, no le van a pagar horas extras, no van a tener vacaciones. No creo que es así, Natalia, perdón. A ver, va a recibir los beneficios, ¿no? Por supuesto, es un tipo de contrato distinto, pero que conserva los derechos sociales, es decir, tiene que estar la persona afiliada. Esto va a servir también para que el IES, que lamentablemente no funciona bien, porque es un esquema Ponzi, una pirámide, en donde no hay una base que esté cubriendo a los que están arriba, también tenga más oportunidades de tener personas afiliadas. Pero lo más importante es eso, jóvenes que están estudiando sin generar ingresos, personas que no entraron a la universidad y que no generan ingresos, o los peor, los que tienen título y no encuentran oportunidades. Esto va a dinamizar la economía, respetando los derechos laborales, pero sobre todo pensando en los más jóvenes que buscan otras categorías ya en el mundo laboral. No precariza el trabajo. En absoluto, y es clarísimo el artículo, los anexos son muy claros, el trabajo por horas existe en muchísimos países y como ya lo ha dicho la ministra de Trabajo, también con la debida reglamentación, estaríamos hablando de que las horas de trabajo podrían fluctuar entre 8 a 12 dólares, especialmente más alto en el sector petrolero. Esto es una gran oportunidad para aquellos que están cachueleando, que están en la informalidad y que necesitan ya ingresar al mercado laboral. Estimado Andrés, sí, claro, perdón. No mienta, viceministro. Eso no dice en el anexo de la consulta popular. Indíqueme dónde dice, por favor. Le paso que le traje una copia para que usted me indique dónde dice lo que acaba de decir, viceministro. Está muy claro. Aquí en el anexo no dice, pero además hay una trampa que quieren que les firmemos los ecuatorianos un cheque en blanco. ¿Por qué? En la disposición general dice que en el plazo de 30 días el Ministerio de Trabajo emitirá los acuerdos ministeriales. Y el otro gran invento, que van a ganar 14, 15 dólares, etcétera, a la hora.
Yo les pregunto, ¿a cuál ministra Núñez le creemos? A la ministra Núñez del 16 de febrero que dijo que va a costar la hora $5, a la ministra Núñez de febrero del 2024 que dijo que la hora va a costar $1.92, a la ministra Núñez del 12 de abril que dijo que la hora va a costar $7.80, o a la ministra Núñez del 14 de marzo que sabe que esa pregunta está perdida en la consulta popular y que nos dice Natasha, que va a ¿usted costar prefiere que no se incorporen $14? al trabajo? El tema fundamental aquí es discutir cómo se generan fuentes de empleo. Claro, ese es el tema y el fundamental. tema concreto importante aquí es, 1, requerimos que el Estado ecuatoriano invierta en la reactivación económica y productiva. 2, que los grandes empresarios inviertan los recursos en el Ecuador y no se lleven el dinero a los paraísos fiscales. 3, que las pequeñas y las medianas empresas reciban incentivos crediticios, entre otros, para poder generar empleo en el Ecuador. Gracias, Natasha. Y cierro con esto. A ver, rapidito, pero rapidito. La economía se reactiva cuando hay una población que tiene capacidad de consumo. Y eso significa salarios de dignidad. No se burlen de la inteligencia de los Pero jóvenes. se requiere inversión, por ejemplo, supuesto. y usted está opuesta al arbitraje. No estamos opuestos al arbitraje, listo. estimado. Estamos opuestos, sí, al arbitraje por las condiciones de sometimiento de la soberanía nacional. A ver, Andrés, el mundo del trabajo está cambiando a nivel planetario. Y yo creo que eso debería ser una preocupación central. De eso deberíamos estar hablando. Según una información que apareció en medios recientemente, la inteligencia artificial podría reemplazar 250 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años. Segundo punto, en este país el 70% de la gente que tiene un trabajo, un empleo, está insatisfecha. No realiza las actividades que le dan alguna forma de realización personal. Tercero, la mitad de los estudiantes que han estudiado una carrera universitaria terminan trabajando en otra rama para la cual se formaron. Por lo tanto, esa situación no se va a resolver ni con el trabajo por horas ni sin el trabajo por horas. De manera que a mi modo de ver esa pregunta en general, la consulta es una consulta inútil, porque no está discutiendo temas centrales de lo que podría en efecto cambiar la situación y las condiciones de vida de esta sociedad. Entonces, si nosotros revisamos las 11 preguntas, hay una cantidad de preguntas que son banales, que son obvias, que pueden ser resueltas vía decretos, con leyes en la Asamblea. Aquí hay dos preguntas centrales que a mi modo de ver son el condumio, son el objetivo central del gobierno. Son estas dos que en efecto parece que están perdiendo apoyo de la ciudadanía, esperemos del 21, que son trabajo por horas y arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque la gente es consciente de que el tema no se resuelve por esa vía. Lo que necesitamos es una economía que no solamente genere empleo mal pagado, que genere oportunidades, que genere ingresos de manera que cualquier emprendimiento, no necesariamente una dependencia laboral, cualquier emprendimiento pueda generarle a una familia ingresos suficientes para solventar sus necesidades. Y esta pregunta prácticamente no está apuntando en ese sentido. Por favor. La consulta tiene temas trascendentales para los ecuatorianos del próximo domingo. El apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a los policías, la justicia constitucional diferenciada para que no se mezcle en esa puerta giratoria donde los delincuentes compran habeas corpus y luego vuelven a entrar. El mismo tema de la extradición y estas dos preguntas que hemos discutido en estos días. Fundamentalmente el tema del trabajo por horas es un cambio necesario en la legislación ecuatoriana, algo que nos va a permitir que los jóvenes que están desempleados, aquellos 6 millones de ecuatorianos, tengan la oportunidad de entrar al mercado laboral. Y por eso, ese voto de confianza el próximo domingo de los ecuatorianos no es al gobierno, no es al presidente de la República, es un voto de confianza por el propio país, para cambiar ya de una vez y salir de estas viejas estructuras que nos tienen realmente en la prehistoria, si se puede decir, frente a otros países. Vean lo que pasa en Colombia, vean lo que pasa en Perú, vean lo que pasa en otros países en donde hay un dinamismo que nosotros hemos perdido y nosotros lo teníamos hace muchísimos años. Y a mí me duele, el dato que a mí más me duele es cuando veo que el Ecuador es último en inversión extranjera. Y no por este gobierno o el anterior o el que estuvo antes.
Vamos así ya mucho tiempo y hay que cambiar porque a la par de combatir a los delincuentes, tienen que haber oportunidades económicas para que los jóvenes precisamente no terminen en la delincuencia y el narcotráfico porque no encontraron más opciones para desarrollarse. Sí, parece que no somos solidarios, Natasha, con los compatriotas, con los ecuatorianos que no tienen trabajo. Nosotros somos privilegiados, estamos en condiciones especiales y ellos no. Y tienen que salir a vender los limones, las naranjas, como hemos señalado. ¿Por qué no permitir que ellos trabajen por hora? Eso hay que preguntarle al presidente de la República más allá. ¿Por qué no permite un trabajo digno? Pero le dejo este flash memory con las declaraciones del presidente respecto del trabajo por hora, que dijo que es precarización laboral. Que es precarización laboral. A confesión de parte, relevo de prueba. El tema concreto aquí es que los jóvenes con el trabajo por hora... ¿Pero no le preocupa coincidir con el presidente en eso? Que es precarización laboral. No, porque ahora está haciendo todo lo contrario, pero estimado Andrés. Cuando dijo aquí en el flash memory, por eso la gente era con su idea. No, era un elemento que todos sabemos, que hay precarización laboral cuando hay trabajo por hora. Los datos, dicen que el dato mata al relato. Los números, los índices que determina el Banco Central del Ecuador, en el periodo cuando en el Ecuador hubo trabajo por horas, no disminuyó el desempleo, en primer lugar. En segundo lugar, los jóvenes van a ganar $1.92 la hora y pueden trabajar máximo 3 horas. ¿Por qué razón? Porque 4 horas ya es un contrato a medio tiempo. Es decir, que en el mes van a ganar máximo $120. ¿Eso es dignidad? ¿Eso va a permitir reactivar la economía? ¿Eso le va a dar mejores condiciones a los jóvenes? Y la respuesta, por supuesto, es no. Lo que sí va a provocar el trabajo por horas es que los grandes empresarios tengan más utilidades a costa de precarizar la mano de obra de los trabajadores. Los jóvenes, yo soy maestra universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Y los jóvenes quieren un trabajo digno. Los jóvenes quieren una remuneración adecuada. Absolutamente de acuerdo. Y hay que buscar y desarrollar todos los mecanismos posibles para la generación de empleo, pero es simple. De los 35.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado, ¿sabe cuánto se destina para obra pública en el año 2024? Aproximadamente 300 millones de dólares. Y la infraestructura, la obra pública es lo que dinamiza la economía. Es decir, al gobierno nacional no le importa. Con los gobiernos locales, está comprometido con las universidades, está comprometido con el IES, está comprometido con el subsidio de los combustibles. Entonces, esos 35.000 millones no son 35 Estimado millones. Andrés, ¿con quién está comprometido? Es con la deuda externa y con los laudos arbitrales que constituyen el 40% del presupuesto en el 2024. Tanto respeta esta pregunta a los derechos laborales que tuvo un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Si no hubiera sido planteada en respeto justamente de los derechos laborales, no hubiera recibido ese dictamen. Así que yo creo que la discusión de que es inconstitucional queda fuera de lugar. La pregunta es una oportunidad jurídica de cambiar la relación laboral que lamentablemente no está siendo satisfactoria para 6 millones de ecuatorianos, para muchísimos jóvenes con títulos y sin títulos y que no tienen en este momento un sustento estable que llevar a sus familias. Hay las garantías suficientes para que no sean explotados, para que no haya esta esclavitud a la que se refiere Natasha. El artículo es clarísimo. Se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la terciarización en las actividades propias y habituales de la empresa o de cualquiera que afecte derechos de forma individual o colectiva. ¿Qué significa esto? Se mantiene la protección constitucional, pero se permite, bajo esa protección, que más personas que en este momento están fuera del mercado laboral entren al mercado laboral, dentro también de un reglamento que tendrá que expedirse los 30 siguientes días y que significará, por ejemplo, escalas de cómo se gana por hora. Solo que se olvida, viceministro, de leer la parte inferior. Ahora mismo, Juan, me parece que hay un abuso, una explotación. Hay muchísimos venezolanos particularmente que probablemente están trabajando sin el salario mínimo, sin afiliación, sin los décimos. Eso está ocurriendo. Usted va a la vulcanizadora, va a la lubricadora, va a cualquier lado y están estas personas explotadas. A ver, Andrés, el tema es que eso depende de la economía. Si no hay una economía que avance, que crezca, que genere una serie de oportunidades,
difícilmente se genera ingresos para la gente. Por eso yo insisto, no es el tema del empleo, es el tema de los ingresos. ¿Sí? Creo que discutir si es constitucional o no la pregunta es secundario. Hay que discutir si es útil o es inútil. Y yo creo que es una pregunta inútil, de aprobarse o de no aprobarse. ¿Por qué razón? Porque si no hay condiciones para que esas oportunidades, para que la gente genere ingresos, se estén dando, no solamente desde el Estado, desde la empresa privada, desde las pequeñas empresas, no hay posibilidades de salir del no, ese es el tema central, yo estoy totalmente de acuerdo. De la marginalidad laboral. Ese es el gran problema. En la época de la dictadura militar de Rodríguez Lara, llegó a existir 70% de empleo, lo que ahora se llama empleo adecuado. Impresionante. O sea, el desempleo bordeaba el desempleo, subempleo. ¿Por qué razón? Claro, porque era un país que tenía unas condiciones hiperfavorables. ¿Para qué? Para generar oportunidades para que la gente de distintas maneras, no solo con el empleo, de distintas maneras pudiera generar emprendimientos, pudiera generar actividades complementarias a la economía de dependencia. Ahora no hay. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una hemorragia de mano de obra, creo que estaba en 121,000 ecuatorianos que se fueron, no sé, en los últimos 2 o 3 años. Son consumidores y son productores. ¿Con quién se va a producir? ¿A quién se le va a ofertar estas oportunidades del empleo por hora? Si no hay gente, si la gente se está yendo. Y la gente se está yendo no solamente por buscar una oportunidad, es porque internamente, por aquí, ve que no hay salidas a sus aspiraciones. Y el problema de ver que el tema... Pero se va a los Estados Unidos a trabajar por horas. Se va a trabajar ilegalmente. Explotado. Pero sin embargo, tiene mejores ingresos que teniendo aquí un empleo legal. Vamos a terminar, Natasha. 30 segundos cada uno porque estamos sobre el tiempo. Ya vamos a despedir. El contrato por horas tiene como finalidad precarizar las condiciones de los trabajadores. Tenemos un presidente que está tomando medidas en contra del pueblo. Contrato por horas, incremento del IVA del 12 al 15%, pretensiones de incrementar el precio de los combustibles. Por ello, hacemos un llamado a votar no en esta consulta popular, principalmente en las preguntas D y E, que tiene que ver con el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Gracias, Natasha. 30 segundos, Juan. Yo me ratifico. Es una consulta inútil. Es una consulta que no plantea problemas estratégicos y centrales para la sociedad ecuatoriana, para el Estado, para la economía. Entonces, obviamente, el trabajo por horas, lo del arbitraje internacional, que es más peligroso, y el resto de preguntas no van a alterar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Hubiera sido bueno que el presidente Noboa, cuando se le sugirió en enero retirar las preguntas, hubiera tomado esa decisión. Y más bien se dedicaba a tomar otras medidas y dejaba lo de la consulta para un segundo plan. Muchísimas gracias, Esteban. Un voto a favor el próximo domingo, 21 de abril, es un voto a favor del país. No de un gobierno, no de un presidente, no de su equipo de trabajo, es un voto a favor del país, por cambiar estas condiciones que nos tienen como estamos, por combatir a la inseguridad con todas las fuerzas que nos permite la Constitución y la ley, y por darle más oportunidades a los jóvenes a través del trabajo, a través de la inversión que genera el arbitraje, a través de la justicia limpia y constitucional que no se mezcle con lo que hemos vivido en estas últimas semanas. Por eso, ese voto a favor es un voto a favor de un nuevo Ecuador, joven, dinámico, que se inserta en el mundo y que es, sobre todo, moderno, resolviendo sus problemas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Nos despedimos, felicidades. Hasta el próximo domingo tendremos una edición especial justamente para analizar los resultados de la consulta popular y del referéndum. Felicidades.